las aplicaciones. Esto no es. Este es. Creo que nos quedamos en el rectificador, ¿no? Si no recuerdo bien, pues vamos a comenzar a ver un rectificador. Ya lo habíamos visto anteriormente, un rectificador. Básicamente hay diferentes tipos de rectificadores de onda completa, de media onda, y pues están compuestos de diodos, ¿no? En este caso lo que se está viendo es una señal que va a ser un conversor, básicamente de tensión. Nosotros tenemos 120 voltios de corriente alterna en este punto. Y después de eso lo que va a pasar es que se va a convertir en una señal un poco más pequeña, ¿no? De 18 voltios. Esto se realiza a través de este transformador, un transformador que tiene en el secundario una menor cantidad de vueltas o de espiras que en el primario, ¿no? Entonces la tensión de inducción va a ser menor, lo que va a recopilar de energía o de campo electromagnético que va a circular por su núcleo de ferrita, que va a ser esta parte de acá, va a ser menor, y es por eso que voy a captar una menor cantidad de energía. Y de acá pues le han puesto un par de diodos rectificadores, que ya los vimos, que lo que va a permitir es que en sus pasos positivos, ciclos positivos conduzca este, y en el ciclo negativo conduzca el siguiente, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es cambiar esta señal que está reducida ya por el transformador a una en el que normalmente acaba de haber una resistencia y pues la corriente que va a circular va a ser la misma y va a transformar los picos negativos en picos positivos. ¿De acuerdo? Y acá pues se va a reducir aún más la tensión. Obviamente, de acá faltan algunas partes que vamos a verlo en esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva, lo mismo que la anterior, tenemos el transformador, tenemos el rectificador, puede ser de media onda a onda completa. Normalmente se utiliza un puente de diodos, que es la solución más usada y es más viable en dispositivos electrónicos de puentes de diodo listos para conectar. E inmediatamente viene un filtro, ¿no? Este filtro es también muy importante porque dependiendo del filtro y el valor del filtro y obviamente de la resistencia que se va a tener, se puede obtener algunas cosas como esto. ¿Qué es esto? Pues es un rizado que supuestamente es muy alto en este ciclo, es decir, el filtro se está descargando rápidamente, si no es un no tiene una capacitancia muy alta, entonces se descarga rápidamente y lo que estamos viendo es que cuando deja de conducir, en esta sección intermedia entre la conmutación de la señal sinusoidal, sería una señal exponencial que viene a ser la descarga del filtro hacia la resistencia. Entonces este es un caso de un rizado alto. Si se comienza a aumentar la capacitancia del sistema, lo que va a pasar es que este rizado ya comienza a descargarse lentamente y el capacitor entrega energía al sistema. Entonces este debería tener una pendiente un poco menor. Y finalmente, si ya pues es un capacitor muy alto, lo que va a pasar es que, bueno, se podría asumir que el sistema fuera de una forma lineal, con un rizado bajo. ¿De acuerdo? Este rizado siempre va a estar presente y es por eso que normalmente hay un circuito que se llama un estabilizador o regulador de tensión. Este regulador de tensión lo que va a hacer es coger una señal con algún tipo de rizado e eliminar totalmente el rizado. ¿De acuerdo? Hay reguladores como el 7805, 7812 y otros que el número final es la tensión, lo cual regula, ¿no? 7805 regula 5 voltios, de 7812 a 12 voltios y demás, ¿no? Entonces, me da una señal limpia en corriente directa a la salida. Algo que sí es importante es que la señal, pues, muchísimas veces la señal que sale del diodo no va a ser pues una señal totalmente sinusoidal, es decir, la señal rectificada del puente de diodos, del rectificador, básicamente la salida del rectificador, y
acá está pues la señal sinusoidal que les digo, y acá comienza a haber ya una distorsión que normalmente sí se da, ¿no? Es decir, hay que recordar que los diodos son elementos que son no lineales en muchas veces, y esas no linealidades presentan algún tipo de distorsión. Pero el objetivo del rectificador no es que salga acá básicamente una señal sinusoidal pura, sino el objetivo del rectificador es que la señal que tengamos acá me sirva para hacer un nivel de corriente directa adecuado. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, que al final, al pasar por un regulador, pues la salida que se tenga realmente sea una salida adecuada de tensión. En este caso se tiene un pequeño ejercicio en el cual se busca pues la señal pico de este sistema, y la señal pico salía de 16,5 voltios. Esta es la pantalla de un osciloscopio. Fácilmente uno puede poner un marker por acá. Lo que él ha hecho es que tiene un osciloscopio en el cual cada división de esta cuadrícula es de 5 voltios, y ha contado 1, 2, 3.3 divisiones, y entonces aproximadamente sería, el voltaje pico sería 3.3 divisiones por 5 voltios por cada división, y lo que me da es que hay aproximadamente 16.5 voltios. Entonces la salida en CD o en corriente directa sería 0.636 por la tensión pico, que es 16.5 voltios, lo cual daría 10.5 o 10.49 voltios, ¿no?, de tensión en continuo. Algo que también es interesante y es muy utilizado son configuraciones de protección. Es decir, los diodos se ponen para elementos de protección. Acá me gustaría saber un poquito que podrían interactuar si ustedes saben qué pasa con las bobinas cuando se descarga. A ver, algún alumno que me pueda decir qué pasará. Generan una corriente. Muy bien, ¿y de qué tamaño es la corriente que genera? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Pues la corriente va a depender del voltaje que se tenga almacenado. ¿De acuerdo? Justo tenía un video que está acá, que se los acabo de compartir. ¿Dónde estás? Video. Un video de YouTube. Si no lo cargo de nuevo, no hay ningún problema. Que da cuenta del problema. A ver, veamos. Simetría de pulso, Mauser. Lo vamos a cargar acá. El Coyote Show. No, este no es. A ver, veamos un ratito este video. No sé si lo puedan escuchar bien. Este es un transformador normal que está armando. No es el hecho del transformador. ¿De acuerdo? Es el núcleo de ferrita normalmente, o de hierro, perdón, en este caso. Y lo que va a hacer es un simple transformador. Podemos adelantarlo un poquito. Te da el número de vueltas y demás. Comienza a envolverlo, el transformador. Este es un lado del transformador. Ahora va a armar el otro lado. Normalmente son dos bobinas diferentes. Un transistorcito para darle potencia al sistema de la corriente. Lo sueldo. Le ponen las resistencias para que no haya un corto. Normalmente bajas. Y lo que me interesa más es acá, miren. Lo que va a hacer con la bobina es simplemente cargar
el transformador, ¿sí? Es decir, lo que va a estar haciendo es poner un pin central, un pin a tierra, y lo comienza a cargar. Ya está, lo cargó. Y dependiendo del número de vueltas, obviamente sabemos que se va a elevar la tensión y va a bajar la corriente en ese transformador para dar la potencia constante, ¿no? Y este es el fenómeno que les digo que es muy interesante. Para formarse ese arco que estamos viendo, el nivel de tensión debe ser muy, muy alto para formar un arco. ¿Y eso qué quiere decir? Que dependiendo de la tensión que se tenga en la bobina, va a haber picos muy altos de carga que se puedan generar. Es decir, puede haber una corriente muy alta porque esta bobina va a tender a descargarse. ¿De acuerdo? Entonces va a buscar la forma de descargarse. Y este es un problema. Volvemos entonces a lo que les estaba explicando. Y entonces, el problema radica en que vamos a tener picos de descarga muy altos cada vez que se utilicen bobinas. Porque una vez que se desconecta la bobina, es decir, se deja de cargar el circuito, se abre este circuito, entre los terminales normalmente de este circuito que se va a aperturar, va a haber tensiones muy altas. ¿Por qué? Porque este sistema va a intentar descargarse. Y la forma más rápida de descargarse va a ser por este lado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ojo que este tiene una tensión inversa, ¿no? A la fuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se va a formar ese pico de tensión que hemos visto entre los dos cables, y ese pico de tensión va a generar estos niveles de tensión que pueden llegar a malograr o quemar tal vez este switch. Entonces, hay diferentes formas de proteger ante estos arcos que se van formando, ¿no? Y pues acá hay dos formas normalmente que se están proponiendo en el libro. Uno es un amortiguador basado en un capacitor y una resistencia. Entonces, ¿esto sí protegerá el sistema? Sí, claro que sí. Acá estamos viendo la bobina. Entonces, cuando esta señal quiera descargarse e ir acá en este caso, al switch este que está haciendo la conmutación, lo que va a pasar es que primero va a pasar ¿por dónde? Por esta resistencia y por este corto. Entonces, esta tensión se va a descargar en este punto y obviamente este capacitor va a ser un cortocircuito y va a ir directamente a tierra, en esta forma. Otra manera, si es que no se puede poner una pequeña resistencia y un capacitor, podría ser usar un capacitor entre el switch. Esto también podría servir, ¿no? Porque en vez de romper, en este caso, el arco que se tendría en este punto, esto es lo que va a pasar es que la señal va a pasar a través del capacitor y va a descargar. Pues no se va a formar este arco en este conmutador. De acuerdo. Acá está un poquito la explicación que les acabo de decir. Y también está en el libro. Pero hay otras formas. No sé si puedan ver esta. Este es un diodo protector. Básicamente va a ser lo mismo que el capacitor, pero no va a depender, en este caso, va a depender básicamente de la polaridad con el cual se trabaje, ¿no? Si esta corriente va a circular de negativo a positivo, lo que va a hacer es retornar. Esto puede estar a tierra, ¿no? Generalmente puesto a tierra, entonces la señal de acá, de este voltaje, acá podría estar el switch, ¿sí? No va a ir al switch a descargarse, sino lo que va a pasar es que va a regresar por este diodo protector y va a ir hacia tierra. Algo que no sé si les hablabas un poquito del relevador o el relé, que nosotros lo conocemos más como relé. Si no lo han visto, es muy fácil su funcionamiento. Es una bobina y dos contactores. Y lo que va a pasar es un contacto común y dos sistemas, ¿no? Es un switch, normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, este relevador o relé lo que hace es que pasa una tensión por la bobina y cada vez que pasa por la tensión por la bobina se puede abrir o se puede cerrar este valor.
Entonces, lo único que necesita es un poco de corriente, un nivel de corriente, normalmente un nivel de voltaje que se le da a esta bobina, y lo que va a hacer es que abra o cierre, ¿no? Entonces, hay contactores que se llaman normalmente cerrados o normalmente abiertos. Y entonces, cuando no hay energía, este va a estar en esta posición, y cuando hay energía, pasa a la siguiente posición. Este es un relé, ¿no? Es muy típico para hacer algún tipo de conmutación. Bueno, algo que también dicen es algunas ventajas que podría tener el diodo LED. Bueno, más bien podría tener algunas desventajas si esta señal es alterna. Si fuera alterna y tenga ciclos positivos y negativos, ya sabemos que en un ciclo positivo este diodo va a conducir, pero en un ciclo negativo este diodo no va a conducir. Y es por eso que podría ser tal vez mejor un amortiguador, pero si es una señal que tenga polaridad positiva, la opción de un diodo protector como este es muy utilizada. Algunos circuitos o algunas otras configuraciones que vamos a ver, la podemos ver acá, ¿no? En este gráfico. Este es un gráfico muy interesante que está compuesto básicamente por una red de dos diodos. Ya sabemos que estos son unos diodos de silicio porque caen 0.7 voltios de positivo a negativo y de negativo a positivo, es decir, va desde más o menos 0.7. ¿Y para qué se utilizan a veces? Pues a veces yo tengo una señal con un límite, digamos, de amplificación. Es decir, mi amplificador debería estar, digamos, hasta 0.7 voltios, más o menos 0.7, para que no se distorsione su salida. ¿De acuerdo? Entonces, este amplificador operacional está diseñado para que una entrada sea hasta más o menos 0.7 voltios. Entonces, ¿qué pasaría si yo le meto una señal de entrada de 1 voltio? Obviamente, esta señal se va a distorsionar, ya que el amplificador no va a funcionar correctamente. Entonces, una manera de hacer que esta señal no sobrepase es básicamente poner algunos diodos. Este diodo lo máximo que va a permitir que ingrese 0.7 voltios positivo y menos 0.7 voltios negativo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues si tengo una señal que va hasta 1 voltio, lo único que va a hacer este circuito es eliminar las componentes que podrían superar estos 0.7 voltios. Ojo, esto es diferente a ponerle un potenciómetro. Si yo le pongo un potenciómetro, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir toda la entrada, ¿no? Entonces, tal vez yo no quiera reducir el tamaño de la entrada, de toda la entrada, sino básicamente cortar los picos altos. Entonces podría usar esta red. Bueno, acá tenemos esta red muy interesante, que la podemos ver tanto así, es decir, desde el mismo circuito, la tierra abajo, o de esta forma. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues nada, va a ser el circuito anterior. Pero si a nosotros le ponemos una tensión diferente, no sé si lo puedan ver, este diodo le están poniendo una tensión de 6 voltios, una fuente de 6 voltios acá. Si yo le puedo poner una fuente de 6 voltios en este punto, realmente lo que voy a obtener para la conducción son un nivel de tensión de 6.7 voltios en esta posición para que se active. Entonces, cada vez que este circuito supere los 6.7 voltios va a conducir, y si conduce, se pone en cortocircuito con una fuente de 0.7 más la fuente de 6, inmediatamente pasa un valor de 6.7 voltios. Obviamente, si este diodo 1 conduce, el diodo 2 no va a conducir, va a estar en circuito abierto. Y en el ciclo negativo va a ser totalmente lo opuesto. Esto va a estar en circuito abierto, obviamente. Y lo que va a pasar acá es que una vez que la señal esté en menos 0.7 voltios, este va a comenzar a conducir y se va a ir a tierra, se va a cerrar y acá va a tener una fuente de menos 0.7. Entonces, este circuito lo que va a hacer es regular la entrada desde 6.7 hasta menos 0.7 voltios.
Esto se puede hacer también con relés, perdón, con diodos Zener. Es decir, no hay ningún problema. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos que también son interesantes. Aseguramiento de la polaridad. Pues nada, si yo tengo un circuito, el cual es bastante costoso, y digamos que funciona con 16 voltios, lo que haría un diodo, no sé si lo puedan ver, puesto en esta dirección, sería muy interesante. Si acá tengo 16 voltios, obviamente este diodo no va a conducir. Y si no conduce, su equivalente sería un circuito abierto. ¿De acuerdo? Y entonces este circuito abierto, nada, lo único que haría es reducir o estar abierto. No va a hacer absolutamente nada cuando esta polaridad sea mayor, ¿de acuerdo? Cuando sea positivo. Pero ¿qué pasaría si por X motivo alguien invierte la polaridad? Es decir, la fuente la invierte y en este caso le estamos poniendo menos 16 voltios. Si yo le pongo menos 16 voltios y lo dejo así, podría quemar el sistema. Pero si yo le pongo este diodo, ¿qué va a pasar? Pues con una tensión negativa, este sistema va a comenzar a conducir, se cortocircuita, y si este diodo se cortocircuita, obviamente no va a entrar los menos 16 o los menos 12 voltios al sistema. Es decir, inmediatamente va a sacar la carga, que sería el sistema, y sería una forma de protegerlo. En base a esto, se puede hacer diferentes circuitos que pueden ser muy útiles, ¿no? Este que estamos viendo a continuación es muy simpático, por así decirlo, y podría ser la base de una luz de emergencia. ¿Qué se tiene acá? Se tiene una batería de 12 voltios, ¿sí?, en un radio, y en el cual pues se tiene dos diodos, de 1 y de 2 en polarizaciones diferentes, no sé si lo puedan ver, y lo que se puede ver acá es que D1, ¿sí?, va a conducir cuando esta fuente de tensión esté activa, ¿de acuerdo? Y acá pasarían los 12 voltios o 11.3 voltios, ¿no? Este diodo, el diodo 2, cuando el diodo 1 conduce, el diodo 2 no conduce, lo que quiere decir que esta batería que tenemos acá de 9 voltios va a estar abierta. Pero ¿qué va a pasar cuando haya una desconexión de este sistema? Se desconecta el sistema. Si se desconecta el sistema, obviamente este D1 está al aire, queda como un circuito abierto, no pasa absolutamente nada, pero el diodo 2 comienza a conducir. Y si el diodo 2 comienza a conducir, porque tengo un positivo, un diodo y lo que esté acá en la carga, va a ser una degradación de esta batería, lo que va a pasar es que esto se cortocircuita e inmediatamente cuando esto se desconecte, excepto que tengo un capacitor acá, lo que va a pasar es que estos 9 voltios van a pasar al sistema. Como les decía, esto podría ser pues para una luz de emergencia, ¿no? Circuito típico basado en diodos, muy utilizado. El detector de polaridad también es otra aplicación que se le da a los diodos muy útil, ¿no? Entonces, este detector de polaridad me va a indicar si tiene un sentido de corriente 1 o si tuviera un sentido de corriente al revés, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es muy fácil, ¿no? Si, en este ejemplo, si yo tengo 6 voltios, obviamente uno de estos lazos va a encender, o el lazo donde está el diodo 1 o el lazo donde está el diodo 2, porque están inversos. Entonces, lo único que se pone es un diodo y un LED a continuación. Entonces, la corriente va a circular. En caso contrario, que digamos haya menos 6 voltios, lo que va a pasar es que esta corriente va a ir por este lado, por el voltaje. Este primer lazo va a estar en el circuito abierto, cuando va a conducir, y va a conducir la parte 2. Entonces se encenderá el LED rojo.
Entonces, es una forma de ver si hay tensiones o no hay tensiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las, bueno, si tienen alguna duda, no duden en consultarme, ¿no? Otro esquema sería este, ¿no? Es decir, hacer algunos LEDs luminosos, o algunos tableros luminosos, perdón, unos tableros luminosos. Acá está la palabra exit, no sé si se la puede ver. ¿Y qué ventajas tienen estos tableros hechos con LEDs? Tiene una mayor duración que las lámparas, más altos niveles de durabilidad, lo que está, y menor demanda de voltaje y potencia. Entonces, ya sabemos que normalmente un LED tiene alrededor de 20 miliamperios. Se pueden poner varios LEDs, no solo uno, se pueden poner varios. Y uno de los problemas es qué pasa si uno de estos LEDs, qué pasaría si uno de estos LEDs se quema. Si uno de estos LEDs se quema, obviamente todo deja de funcionar. Esto se parece a las luces de Navidad, ¿no? Cuando una luz se quema, obviamente, pues todas las luces dejan de funcionar. Pero algo interesante podría ser la solución que dice el libro de poner dos LEDs en paralelo. Es decir, en vez de poner un solo LED, se ponen dos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues si un LED se quema, ya podríamos saber que ahí la intensidad luminosa ha bajado y sabríamos que uno de esos dos LEDs se ha quemado y podríamos cambiarlos, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, si uno solo de ellos se quema, hasta podría seguir funcionando el sistema, ¿no? Otra de las aplicaciones que se usan muchísimo son los diodos Zener puestos en esta configuración. Este es un diodo Zener para mantener niveles de tensión, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero tener acá 6 voltios, entonces lo que tengo que hacer es básicamente es poner esta red de polarización, una resistencia y un diodo Zener, ¿de acuerdo? Y este diodo Zener, estoy seguro que si lo polarizo bien, me va a dar 6 voltios. Sabemos que el Zener tiene una pendiente, pero es una pendiente de resistencia muy baja, así es que no va a variar mucho la tensión de los 6 voltios, aunque acá aumentes o disminuyas la tensión. ¿Eso qué quiere decir? Si acá le pongo 10 voltios, si acá le pongo 11 voltios, si acá le pongo 8 voltios, este Zener va a seguir siendo 6 voltios. ¿De acuerdo? Aunque tuviera, digamos, una fuente con demasiado rizado, y hagamos 12 voltios más menos 2, desde 14 hasta 10 voltios, lo que tendría acá es un voltaje regulado de 6 voltios dado por el Zener. Entonces, estas referencias son muy interesantes. Bueno, acá también le he puesto algunas otras referencias, dos diodos más aplicados para tener acá 6 voltios, 6.7, 7.4. Entonces, si uno quiere tener una tensión de referencia, es muy fácil hacerlo con diodos Zener. Otro de los, digamos, de las aplicaciones que se les da a los diodos es la que estamos viendo en la pantalla, ¿no? No sé si lo puedan ver. Lo que tengo acá es que yo quiero una carga aproximadamente de 6 voltios, ¿sí? Acá yo quiero tener 6 voltios y lo quiero hacer con una carga que varíe. Es decir, quiero tener un potenciómetro acá que pueda variar la resistencia. Entonces, la manera clásica de hacer esto es calcular un divisor de tensión en base a una resistencia. Es decir, acá yo le pongo una resistencia R y la resistencia de carga. Entonces hago un divisor de tensión y en este caso con 470 ohmios y 1 kilo ohmio acá tengo 6.1 voltios. Pero ¿qué pasa si yo varío el valor de la resistencia? Obviamente va a variar ¿qué cosa? El valor de la tensión que voy a tener acá ya no va a tener los 6 voltios. Pero ¿qué pasa si lo que estamos haciendo a continuación es simplemente quitarle la tensión aproximadamente de 2.9 o 3 voltios en función de diodos? Es decir, lo que estoy haciendo acá es restándole 0.7 por cada diodo. Y entonces la carga tendrá ¿cuánto? 6.2 voltios. Debido a que 9 voltios menos los 2.8 voltios, me quedan 6.2 voltios en este lado. Ahora, ¿yo puedo variar la resistencia? Claro que sí, puedo variar la resistencia hasta encontrar el punto máximo
de corriente de saturación de estos diodos. Entonces, acá he encontrado que puede tener una variación desde 1 kiloohmio hasta 600 ohmios. Y en todo ese rango voy a tener 6.2 voltios de salida. Entonces, una aplicación interesante, ¿no? Lo que tenemos acá es algo que es también bastante útil. Lo que les estaba diciendo es un regulador de corriente alterna y generador de ondas cuadradas, ¿no? No sé si hemos visto, ya lo hemos visto los Zeners. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Zener? Muy fácil. Un Zener va a conducir y cuando uno de estos conduzca, el otro va a estar en cortocircuito. Entonces, lo que voy a tener es una polarización de un Zener a 20, estos Zeners creo que son de 20 voltios. Entonces, lo que va a pasar es que inmediatamente uno conduce, se carga con 20 voltios, ¿de acuerdo? Y señales mayores no van a permitir, ¿no? Este va a estar cortocircuitado, este va a estar abierto y lo que va a obtener es 20 voltios en el lugar positivo, fácil de ver. En el otro caso, cuando vayamos a menos 20 voltios, va a ser todo lo opuesto. Este va a ser como una fuente de 20 voltios y este va a estar cortocircuitado y va a tener un nivel de menos 20 voltios. Cuando estemos en otras regiones diferentes de estas, entre los dos, lo que va a pasar es que esto va a estar en circuito abierto. Los Zeners no van a conducir y entonces, como van a estar en circuito abierto, las señales van a pasar. Entonces tenemos acá las señales que están pasando y inmediatamente se alcanza el valor de la conducción de los Zeners, se van a cortar. Esto también se puede hacer básicamente con un diodo y con una fuente. Es lo mismo. Acá estamos viendo las dos zonas, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto pues también se podría hacer para niveles diferentes, ¿no? Es decir, si yo quiero intentar hacer una onda cuadrada, podría ser que las señales, las diferencias que se tengan, sean bastante grandes, o que los Zeners sean bien pequeños. Entonces, lo que va a pasar es que voy a cortar, en vez de cortarlo por acá, en cerca de los límites positivo y negativo, lo voy a cortar en los límites inferiores, debido al valor de los diodos, Zeners. Entonces, si lo corto en las partes más bajas, lo que voy a hacer es básicamente intentar convertir una señal sinusoidal en una señal cuadrada. Y bueno, una vez que se tenga esto, se podría amplificar, tal vez. Si no tengo 50 voltios, podría ser 5 voltios y acá ponerle pues un voltio, más o menos un voltio, y esto amplificarlo luego, para obtener una señal cuadrada. Acá tengo un grupo de videos que les recomendaría que los vean. Es más, este de acá lo tienen sí o sí que ver para hacer su tarea. Es la medición de un diodo, el primero. Es decir, cómo medir un diodo con un multímetro. Es este primero. La medición de un diodo Zener. Cómo funciona un duplicador de tensión y cómo funciona una fuente conmutada. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Esto no lo veo ahora porque nos va a demorar por lo menos cada video unos 5 o 7 minutos y vamos a pasar casi toda la hora viendo los videos. Entonces, el día de hoy les voy a dejar una pequeña tarea de que me expliquen básicamente cómo es una fuente normal, cómo funciona una fuente normal y cómo funciona una fuente conmutada. ¿De acuerdo? El video es muy, muy ilustrativo, así es que va a ser muy fácil de que hagan su tarea. Bueno, ¿dudas hasta acá? Vamos a hacer sus comentarios. Profesor, una pregunta. Sí. Sobre la bobina, dijo que almacenaba igual, ¿es igual que un capacitor? ¿Almacena también voltaje? O... No, bueno, almacena corriente. La diferencia de un capacitor con un inductor es que el capacitor almacena tensión, ¿ya? Y el inductor almacena corriente.
básicamente hace casi lo mismo que un capacitor, pero con corrientes. Es decir, hay un campo electromagnético que se crea en el interior de la bobina, y este campo electromagnético lo que va a hacer es cargarse o generar una corriente que se opone a la tensión que está viniendo. Y entonces, como hay un cambio, ¿sí? Hay una tensión que se está oponiendo, se genera una corriente que sea capaz de gestar un campo que se oponga a esta inducción. ¿De acuerdo? Y entonces se puede generar una corriente muy alta. Y si hablamos de que una bobina pues tiene una resistencia muy baja, va a haber una corriente ahí. Y esta corriente que tiene el bobinado necesita un lugar para salir. ¿De acuerdo? Y esta corriente tiene que llegar a tierra. Y ese es el problema de los picos que hay. Yo no sé si alguna vez han visitado una planta generadora de corriente eléctrica. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad? Más adelante, ¿qué se llama? Más adelante hay visitas que se hacen a la central de Pegasa, creo, a Charcani Quinto, que también los van a invitar a ir. Y pues ahí van a ver que aparte de las bobinas, hay unos capacitores muy grandes. Y hay unos capacitores muy grandes porque hay muchísima tensión. Y todo lo que utilice bobinas, rotores y demás, pues va a necesitar un capacitor. Va a necesitar un capacitor para que ayude a la descarga del mismo. Y hay muchísimas aplicaciones de las bobinas, ¿no? Que se pueden ver. Y obviamente todo va a depender de la carga o la tensión con lo que le estés cargando. ¿De acuerdo? Y a la corriente que comience a almacenarse en ella. Muy bien. Si no hay más dudas, comenzamos con transistores. Profesor, una pregunta. Sí. Disculpa, estaba viendo algunos videos en internet de análisis diodos y vi que algunas personas los reemplazaban un diodo con una fuente de tensión y una resistencia en serie. ¿En qué caso se realiza este análisis? Mira, siempre un diodo no va a ser exactamente una fuente de tensión. No sé si tienes las primeras diapositivas que hicimos. Acá hay algo muy interesante. Había una grafiquita que explica todo esto, ¿no? Está acá. Mira, normalmente un diodo, ¿sí? Está compuesto, pues, de un circuito que es el siguiente, ¿no? No sé si puedes ver esto. Esta es una curva que se aproxima a la curva ideal del diodo, que realmente no es una recta. Esto es una curva, ¿no? Pero se puede aproximar por una recta. ¿De acuerdo? Tal vez no se vea bien justo en esta diapositiva, pero esto es una recta. Entonces, esta recta, si uno comienza a analizarlo, que intenta ver la curva del diodo, es una relación de voltaje y corriente. Son más voltaje, ¿sí? Mayor corriente. Y esta es la resistencia que estamos viendo acá. Normalmente las resistencias son bajas, porque esta es una recta muy parada. ¿De acuerdo? Entonces el diodo ideal se representa por una fuente de tensión, que es esta, donde comienza a conducir, y de ahí en adelante una resistencia promedio, que es esta. ¿De acuerdo? El diodo, que en el libro se supone, es que esto normalmente es alrededor de 10 ohmios, que es bien baja. Entonces se supone que el diodo ideal está representado acá. Perdón, el diodo ideal es un conmutador con una fuente, puede ser 0.7 voltios, puede ser 0.2 o 0.3 o 1.2 voltios, dependiendo de qué está hecho el diodo, y una fuente, que esa es la aproximación que nosotros usamos, ¿no? Y en la otra es que simplemente es un diodo ideal, es un conmutador, porque 0.7 voltios también es una tensión bastante baja. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una aproximación un poco más real, pero ojo, la resistencia acá por lo general es bien baja, como te digo, son 10 ohmios. Entonces, tal vez no cambie mucho,
un circuito que tenga una resistencia de carga, digamos, de 1 kilómetro. Bueno, a ver, señores, a ver, ¿alguna otra duda tienen? Profesor, en el video de la fuente conmutada habla sobre un chip que es el controlador. ¿Ese chip es programable o es un chip ya fabricado especialmente para las fuentes conmutadas? Bueno, a ver, generalmente ya casi todo lo que es producción se tiene chips que ya están programados, es decir, se tiene lo que se llama ASICs, ¿de acuerdo? Que son un grupo de chips que han sido mejorados para una aplicación determinada y se vende. Un ejemplo de eso son los chipsets de las computadoras. Es decir, cada modelo de computadora tiene un chipset en la placa madre y ese chipset está hecho para controlar una función de ese modelo de la placa madre. ¿De acuerdo? Entonces, ya vienen, por lo general, ya vienen, digamos, aplicaciones ya hechas. Un chip ya quemado con funciones predeterminadas. ¿Y por qué se hace así? Porque se baja el costo de la producción. Es decir, uno de estos chipsets es mucho más barato que comprarte cualquier tipo de microcontrolador o microprocesador y que tengas tú que programarlo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando lo programas, pues tiene las funciones X que se le tienen que agregar al chip para que se permita que se programe este y se elevan los costos. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso la razón de que ya están programados, ¿no? Lo que hacen muchos de los chinos, que son unos capos, lo que hacen muchas veces es testear las funciones de los chips. Si se dan el trabajito de comenzar a testear cada una de sus patillas y qué ocurre cuando, digamos, cuando alimentas uno u otro y comienzan a sacar, pues, digamos, la función de transferencia o el funcionamiento de los chipsets, ¿no? Si quieres hacer alguna solución o tú mismo, tenerlo. La PPT, acá alguien me pregunta, ya la subí, creo, en todos los grupos. De acuerdo, esta PPT ya la subí. La que me falta subir es la que vamos a ver ahorita, que es del BJT. Esta tarde lo subo. Que es básicamente ya entramos al capítulo 3 del libro. Chicos, por si acaso, ahí yo les he dejado algunos problemas sugeridos. En este caso, como esto es una clase que casi es de repaso y solo tengo que ver las aplicaciones, les sugiero que también los desarrollen, ¿no? Para su examen. Estamos a un mes casi del examen, entonces es necesario que vayan agarrando algo de práctica. Profesor, bueno, una pregunta. Sí, sí. El sentido convencional de la corriente no influye nada en el diodo, porque se dice siempre que en la teoría es un sentido, pero en la práctica es otro. Y no influye nada en las creaciones de los diodos. A ver. Esto te puedo... A ver, esto tal vez gráficamente lo puedas ver. No sé si en este estaba o en cuál estaba. Creo que era este. Acá había un videito muy... Creo que era este el inductor. El inductor o bobina. Creo que era este. El resto de nuestros dedos será la misma que la del campo magnético generado. Aunque tengan cuidado con esta parte, porque si bien en la mayoría de mis videos represento la corriente eléctrica con electrones que poseen carga negativa y se mueven del polo negativo de una fuente de voltaje hacia el polo positivo, ya que podríamos decir que técnicamente es la forma más correcta, en este video usaremos la dirección de la corriente convencional, es decir, representando cargas positivas moviéndose en la dirección contraria. No es una gran diferencia, pero afecta el resultado al aplicar la regla de la mano derecha. Yo creo que lo que te acabo de mostrar es una cosa muy gráfica, ¿no? Es decir, el flujo de corriente
se puede representar tanto con electrones como con huecos, ¿de acuerdo? Y el flujo de corriente convencional es una que va de la parte positiva a la negativa, que son un flujo de corrientes de huecos, ¿de acuerdo? Es decir, los huecos se están moviendo. Pero esto mismo se puede representar a través de una corriente que circula desde la parte de tierra hacia la parte positiva de electrones. ¿De acuerdo? Es decir, aunque parezca, bueno, es decir, si yo hago que circulen electrones o hago que circulen huecos en dirección opuesta, básicamente es lo mismo. ¿Sí? No sé si está un poco claro eso. Sí, profesor, entonces no influye en la polarización ni nada. No, porque lo que nosotros hacemos es que fluye una corriente. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una corriente. Normalmente, lo que está tomando el libro es una corriente de huecos. Es decir, el sentido de la corriente sería, pues, de positivo a tierra. ¿De acuerdo? Pero eso es una corriente de huecos. De cargas positivas que se están moviendo. En ese sentido. Que sería lo opuesto. Que sería realmente electrones que se están moviendo hacia el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es como lo veas, ¿no? Es decir, es como lo puedas ver. Normalmente cogen la corriente de sentido positivo de huecos, ¿de acuerdo? Pero eso no altera mucho. Lo que sí es muy interesante de ver es que realmente la Tierra conduce corriente, ¿no? Y bueno, a eso ya después en algún otro curso les contaré, ¿no? De las formas en que realmente la Tierra tiene las formas de conducción de corriente en medio de la Tierra que pongas. Pero bueno, es otro capítulo. Ok, gracias, profesor. De nada. Más dudas, chicos. Si no, pasamos al siguiente capítulo. Ok, entonces pasemos al capítulo 3. Esta es polarización, esta es aplicación de seriedad. Creo que lo he cerrado. Este archivo se los estoy subiendo el día de hoy y les estoy dejando la tareita esta de la comparación entre el video de fuentes conmutadas y una fuente normal para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Lo que necesito es que me lo expliquen en sus palabras. Ahí mismo se los pongo en la tarea. Bueno, vamos a ver el capítulo 3 del libro. Ya estamos en el capítulo 3. Ojo, chicos, que estamos avanzando bastante bien. Es decir, bueno, acá estoy en el capítulo 4, pero ya estamos, creo, en la página 130 de su libro o algo por el estilo. Esta es la página. Sí, 130, 131. Es decir, si aún no han comenzado a estudiar este curso, es un buen momento para comenzar a hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de este capítulo? Son muy sencillos. Este capítulo ni siquiera vamos a hablar de la polarización de un transistor. Y lo que vamos a hacer es básicamente enfocarnos en entender cómo funciona un transistor. Por eso les digo que es muy, muy, muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es familiarizarse con la construcción y operación básica del transistor, de ion bipolar, ser capaz de aplicar la polarización apropiada para garantizar la operación en la región activa, reconocer y poder explicar las características de un transistor NPN o PNP, familiarizarse con los parámetros importantes que definen las respuestas de un transistor y ser capaz de probar un transistor e identificar las tres terminales. Eso lo vamos a hacer con un videíto, obviamente, porque no hay laboratorios, ¿no? En primer lugar, el primer transistor se creó el 23 de diciembre de 1947. Es decir, ya digamos 1950, hace 70 años que se creó, ¿no? Y pues se hizo en un lugar que se llamaban los laboratorios Bell. Estos laboratorios Bell pues tuvieron muchísimo que ver en la creación de muchísimas tecnologías, tanto de electromagnetismo como de electrónica. Se juntó a mucha gente que era muy brillante en estos laboratorios y desarrolló muchísimo la tecnología en los primeros años, en los 40, 50. De acuerdo, son muy famosos.
Bueno, antes, les comento, antes de que aparecieran los transistores, pues habían los tubos de vacío. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto uno de esos televisores a blanco y negro. Si alguna vez alguno de ustedes ha visto un televisor a blanco y negro y ha visto que hay por dentro, pues se habrá dado cuenta que hay como unas lamparitas que son los tubos de vacío, como estas. ¿De acuerdo? Y estas lamparitas eran muy interesantes porque fueron los primeros amplificadores que se tenía. Si se metía una corriente y salía la corriente amplificada dentro de esta lamparita. Pero para que se amplifique esta corriente se necesita calentar, ¿sí?, los tubos de vacío. Y es por eso que si alguno de ustedes aún tiene vivo uno de estos televisores en blanco y negro, grandes, se va a dar cuenta que no enciende tan rápido, sino que demora un poco. Y ese tiempo que demora es básicamente porque está calentando los tubos de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, estos bulbos o tubos de vacío, pues un transistor tenía muchas más ventajas. La primera es que era más pequeño. Obviamente es mucho más pequeño. Más liviano, y como decía, no tenía que calentarse ni se perdía calor. Obviamente, si acá se pierde calor en una amplificación, lo que va a pasar es que vamos a perder energía y va a consumir más. Una construcción robusta, porque estos se pueden romper, más eficiente, bueno, y obviamente, pues, tenía un precio más bajo. Construir esto, que construir todo este sistema es mucho más eficiente, y entonces la electrónica comenzó realmente a darse. Entonces fue gracias a estos señores, Walter Brattain y George Bardeen, ¿no?, que hicieron este de acá, que es el primer transistor. Profe. Sí. Profe, tengo una pregunta. Claro. ¿Sabe si esas son las mismas como que valvulitas que usan los amplificadores de guitarra antiguos? Los amplificadores de guitarra antiguos. Bueno, en guitarra sí que no conozco mucho de ese tema, pero si es un tubo de vacío, un bulbo, pues deben ser los mismos. Porque se demora en prender, o sea, en salir el sonido se demora cuando lo prendes, tiene como un delay. Si no me equivoco se le llama valvulados, y no sé si será lo mismo. Debe ser lo mismo, mira, es decir, si se demora, obviamente es el mismo principio de operación, porque estos hasta que no calienten, hasta que no tengan una tensión determinada, un valor de calor determinado, porque acá dentro tienen un gas, ¿de acuerdo? Es decir, este gas permite la conducción. Entonces, hasta que este gas no esté totalmente activo, su valor no comienza a activarse, digamos, el fenómeno de conducción o amplificación dentro de una válvula. Si quieren, les puedo pasar les voy a subir al portal, un segundo, les voy a subir al aula virtual un poquito cómo funcionan las válvulas. ¿Les parece? Para que vean, pues, un poquito las ventajas. Tengo algunos archivos ahí que son cortos y que explican bastante bien cómo funcionan. Hasta tal vez les pueda subir un video. Yo creo que en YouTube lo deben tener bastante explicado. Profesor, ¿y es eficiente en la actualidad utilizar tubos de vacío? Porque hay equipos que creo que actuales que todavía utilizan como Sí, claro. preamplificador. Claro que sí. Digamos, si yo quiero amplificar cosas de alta potencia y en radiofrecuencia, pues con transistores aún no puedo. Es decir, si yo quiero alta potencia, digamos, 1 kilovatio, ¿sí? Un transistor no me va a servir. Y si es, digamos, 1 kilovatio a 20 GHz, voy a tener que usar una válvula. ¿De acuerdo? Es decir, hay aplicaciones que sí se puedan dar. Básicamente cuando es mucha corriente y y alta frecuencia. Sí, que aún los circuitos electrónicos con transistores no llegan a eso, ¿no? Entonces, sí hay aplicaciones. Ojo, pero no son la mayoría, ¿no? Es decir, han quedado poquísimas aplicaciones que operan en esos rangos, ¿no? La mayoría ya ha sido reemplazado, obviamente, por MOSFET, BJTs o algún otro
dispositivo. Muy bien, avanzamos un poquito más entonces. Vamos a ver la construcción de un transistor. Pues hay dos tipos de transistores, los conocidos como NPN y los conocidos como PNP. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo acá es que el NPN pues es un material dopado tipo N, el mismo que hemos visto en el diodo, ¿sí? Y otro P en el medio, un sanguchito, y otro tipo N. Este es el más usado, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los elementos o de los terminales se conoce como emisor, el tipo N, en este caso. La base es la que está en el tipo P y el colector en el otro lado del tipo N. En un transistor tipo PNP es lo mismo. El emisor está en un lado del tipo P, la base en el emparedado tipo N y el colector en el otro lado del tipo P. ¿De acuerdo? Físicamente les he buscado este sistema donde podemos ver acá NPN, ¿no? Normalmente se dice que el P es la región más emparedado, es decir, la región más corta, la que está entre los dos, en este lugar de flujo de corriente, que sería acá. ¿De acuerdo? Y acá van los terminales. ¿Qué más dice? Pues la capa del emisor, por lo general, es la que está mayormente dopada. La de la base está menos dopada y el colector mucho menos. ¿Sí? Esto es en el dopamiento de las capas NP o N. Como se dice, en las capas externas están más dopados, ¿no? Por lo general, entre el emisor y la base está una relación de 10:1, ¿de acuerdo? Y esto no está totalmente dopado porque lo que se necesita es que acá haya una alta resistencia. Es decir, el material que esté en el medio del transistor tiene que tener una alta resistencia para que no circule mucha corriente por este punto que sería la base. ¿De acuerdo? Acá hay un grafiquito que realmente habla del transistor, ¿no? El transistor, este elemento de 3 patillas, realmente lo que vemos nosotros no es el transistor, ¿sí? El transistor es esta parte de acá que es un semiconductor. Acá está el NPN que habíamos visto. Y lo que vemos acá son los contactos, ¿sí? Acá hay algunos aislantes, que más adelante vamos a ver que son capacitancias parásitas. Pero ni siquiera este transistor que estamos viendo, es decir, esta parte del semiconductor está ubicado acá. Es decir, este de acá está ubicado en estas patillas. ¿De acuerdo? Con estos que sean los contactos de cada uno de ellos. Muy diferente a pensar que realmente todo el transistor es la parte negrita que uno ve, ¿no? Es decir, está inmerso dentro de esto y es un pedacito. Acá vemos otro formato de transistor, que a veces le llaman chapa, pero igual, es decir, toda la chapa realmente no es el transistor. Acá hay un pedazo del elemento que es el transistor que está acá adentro. ¿Sí? Es decir, hay que reconocer bastante bien que el transistor es un semiconductor. ¿De acuerdo? Que está dentro normalmente de un encapsulamiento, ¿sí? Un encapsulado que se le pone, perdón, en la parte externa para protegerlo. Ahora, ¿cómo funciona un transistor? Yo creo que esta es una imagen muy sencilla de ver para cambiarlo. Un transistor va a funcionar como si fueran dos diodos. ¿De acuerdo, chicos? Es la unión básicamente de dos diodos, uno acá y otro acá. Acá sería un PNP, en el cual, obviamente, acá hay unos portadores mayoritarios, ¿sí? Y que si se polariza correctamente, este transistor, perdón, esta parte del transistor estaría polarizado en directa. ¿Se acuerdan? Cuando un diodo estaba polarizado en directa, la región de empobrecimiento se volvía cada vez más pequeña y se permitía la circulación de los portadores mayoritarios. ¿De acuerdo? Y el otro lado, ¿sí? Es una
región en inversa, es decir, mientras que la región primera de PN está puesto en directa, la región entre N y P está dado en inversa. Y una región en inversa puede ser el diodo avalancha, ¿se acuerdan? ¿No? Un poquito de la región en inversa. Entonces, fluye un montón de corriente determinado por el valor de dopado que se tenía, ¿no? Sí, como estos diodos Zener que hemos visto. Entonces, los portadores minoritarios, que en este caso eran los mayoritarios, comienzan a fluir en esta sección. Entonces, lo que básicamente vamos a tener de un transistor es la unión de dos diodos en el cual va a haber un sentido de corriente que va a pasar. En un caso pueden ser portadores mayoritarios y en el otro caso van a ser los portadores minoritarios. Pero que siguen pasando, chicos, por si acaso, ¿ya? Y que van a hacer un sentido, un flujo de corriente que va a atravesar este semiconductor. Entonces, espero que quede un poquito claro. Esto es decir, dos regiones de empobrecimiento, una delgada y una grande. Y lo que vamos a ver en este caso, que es un transistor PNP, es que la corriente del emisor va a pasar del emisor al colector, la gran mayoría, y una corriente muy pequeña, es por eso que este sistema normalmente se hace angosto y de un dopado más bajo, más alto, más bajo que la capa P, para que tenga una resistencia alta y que esta corriente que pasa del emisor vaya al colector y no vaya a la base. Es decir, acá tengo que tener una resistencia más alta que en el colector para que la corriente circule entre emisor y colector. ¿De acuerdo? Algunas cosas que podemos ver acá es que la corriente de emisor va a ser la suma de la corriente que va a circular por el colector más la corriente que va a circular por la base. Entonces, esta es la forma de funcionamiento de un transistor PNP. Algo que es interesante es que la corriente de colector va a estar dada por la corriente de portadores mayoritarios que son indados desde el emisor, más una corriente de portadores minoritarios, que va a ser la corriente de saturación, que le vamos a llamar corriente de fuga, ¿sí? Y que normalmente va a ser muy, muy baja. ¿Sí? La corriente de saturación igual a la corriente de fuga, que va a ser este, y es cero minoritario. ¿Cuál es la diferencia entre un transistor PNP y un NPN? Es la siguiente, no son los sentidos hacia donde circula la corriente. En un transistor PNP, la corriente circula desde el emisor hacia el colector y una pequeña parte de esta corriente de emisor va a circular hacia la base. El sentido de un transistor PNP, el símbolo de un transistor PNP es el que estamos viendo a continuación. Hay una flecha que indica que la corriente de emisor, ¿sí?, está entrando al transistor y este tiene obviamente dos salidas. En cambio, un transistor NPN, que son los más usados, tiene un sentido diferente. Yo no sé si pueden ver. La corriente de colector más la corriente de base salen a través de la corriente de emisor. En el anterior caso entraba una corriente que se divide en dos, en cambio acá es al revés. Hay dos corrientes, una de base y una de colector. Obviamente la de colector es muchísimo más grande que la de base. Se sigue manteniendo que esta impedancia es alta y que obviamente casi toda la corriente de colector sigue siendo la del emisor. En este caso, el símbolo de un transistor NPN es este que estamos viendo, con una flecha hacia la salida del flujo de corriente que sería hacia el emisor. Vamos a ver algunas configuraciones que se tienen en los transistores. Hay diferentes configuraciones. Esta se llama base común, intentado que esté un poquito al costado. Esta se llama emisor común y esta se llama colector común.
¿ya? Entonces hay tres configuraciones básicas que son muy sencillas, que quiero que se entiendan, ¿no? Bueno, lo primero, se llama base común. ¿Por qué se llama base común? Porque yo tengo una entrada y una salida, ¿de acuerdo? Y en este caso, la base está entre la entrada y la salida. ¿Sí? Entonces, una base común, pues entra una señal por colector y sale una señal por el emisor, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que yo amplifique por acá una señal. Entonces, es base común porque este está entre la entrada y la salida. Vamos a ver este que es emisor común. Acá estamos viendo que la señal está ingresando por la base y va a salir por el colector. Acá está su salida. Entonces, este está entre la entrada y la salida y se le llama emisor común. Y si fuera colector común, es lo mismo. Entra algo por la base y sale por el emisor en este caso. Entonces, el que se está quedando sin entrada ni salida es el colector. Entonces, este es el colector común. ¿De acuerdo? Entonces, según sea el sistema, el emisor y el colector común funcionan idénticamente. ¿De acuerdo? Son muy, muy, muy parecidos estas dos configuraciones, entre emisor común y colector común. ¿Por qué? Porque básicamente toda la corriente que circula por el emisor va a ser casi toda la corriente que circula por el colector. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres configuraciones que son base, emisor y colector común. Y siempre son, el circuito se le dice base común cuando no está ni la entrada ni la salida en él. Igual, se le dice que es un emisor común cuando no está ni la entrada ni la salida en él, y cuando está en colector común, tampoco el colector no está, no está puesta ni la entrada ni la salida. Entonces, eso es muy importante para que se sepa un poco la configuración. Pues vamos a comenzar a ver algo más de esto. Vamos a ver un poquito las configuraciones en base común, ¿no? Es decir, estamos en este circuito que estamos viendo acá. Es decir, este es un circuito PNP, donde vamos a ver que entra una señal por emisor, sale por colector y un poco sale por la base. Entonces tengo acá tres terminales y obviamente ya no va a ser tan fácil como un diodo. Pero igual tengo que comenzar a analizar cómo funciona un transistor. En este caso, tengo una corriente de emisor, ¿de acuerdo? Y tengo un voltaje base emisor. Muy importante. Acá habíamos dicho que había un diodo, ¿no? Entre base y emisor. Entonces, hasta que no hay una tensión entre base y emisor mayor a 0.7, que es el diodo, aproximadamente, pues este transistor no va a conducir, no va a funcionar. Una vez que este sistema ya tenga un valor de base emisor, o en este caso un diodo funcionando, va a haber diferentes curvas entre ellos que van a depender de la tensión del otro diodo, del colector base. A mayor tensión del otro diodo de colector base, que está en inversa, lo que va a pasar es que la corriente va a ser mayor o menor. Esto espero que quede bien claro. Es decir, si yo no logro hacer funcionar los diodos, o más adelante lo vamos a llamar polarizarlos, si yo no logro polarizar el transistor, que es polarizar sus dos diodos, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que no va a funcionar. ¿Sí? Espero que quede claro en este gráfico. En el siguiente gráfico lo que estamos viendo a continuación son tres regiones que tiene el transistor. Todo transistor siempre va a tener tres regiones. La región de trabajo, que se llama la región activa, ¿sí? Vamos a ver que acá estamos poniendo la corriente colector, que es la salida. Acá estamos viendo la tensión colector base, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo acá son las corrientes de emisor. En esta región donde la corriente de emisor es prácticamente la corriente colector, no sé si lo puedan ver, ¿sí? Se llama la región activa.
Esta es una zona de trabajo, por lo general, de un transistor que se trabaja en esta zona. Esta zona es una zona que se trabaja en una forma lineal, ¿ya? Es decir, no hay componentes no lineales que distorsionen la señal. Y por lo general se trabaja en esta parte, en la región activa. Pero hay otras dos partes, la región de saturación y la región de corte. ¿De acuerdo? En la región de corte, ¿sí? No sé si puedan ver esta región de corte, pues la corriente es cero. ¿Sí? No hay corriente. Y no hay corriente, ¿por qué? Porque la región de corte, el sistema está en circuito abierto. ¿Sí? Es decir, el transistor está en circuito abierto y no hay corriente que circule. Se abre el transistor y la corriente emisor no llega a la corriente colector. Esto está abierto. La región de saturación es una región donde, ojo, el voltaje colector base está abierto. Es decir, el voltaje colector, perdón, el voltaje colector base está mal polarizado esta parte del diodo entre colector y base. Está en una función negativa. Y acá se produce una corriente máxima a la salida. ¿De acuerdo? Y esta parte de acá, en la región de saturación, es una parte donde la corriente que se tiene es una corriente no lineal. ¿De acuerdo? Es una corriente que comienza a cambiar bastante su valor muy pronto. Esta región tampoco se trabaja por lo general. Excepto que quieras hacer circuitos digitales 1 y 0, ¿no? Que es trabajar al transistor como un switch. Pero por lo general, para amplificación se usa la región activa, la región no sombreada. Muy bien. Pues acá les explico un poquito acerca de las tres regiones, algo más. Sí, es lo que les decía, ¿no? En la región de corte, que es esta, pues acá hay ¿qué cosa? Un circuito abierto porque no conduce uno de los diodos, y entonces se ha abierto. Pues no hay corriente. Y si hubiera una corriente sería esta, la de portadores minoritarios, que es la ICB0, que tiene que ser cero. Sí, la región activa, habíamos dicho que es esta región, donde la corriente colector y la corriente emisor es la misma, IC igual a IE, y la región de saturación es esta región, en la cual la corriente es máxima, en la salida, la corriente es máxima, pero es una forma no lineal. ¿Sí? Se puede decir esto, ¿no? Entonces, en el formato normal, en la región activa, que se amplifica, que el transistor funciona como un amplificador. En la región de corte, básicamente es como un switch que está abierto. Y la región de saturación es básicamente que el colector y emisor están abiertos. Perdón, están cortocircuitados. Es como un switch que ha cerrado. Siguiente la región de saturación. ¿Sí? Muy bien. Al igual que en el caso de los diodos, tenemos tres casos, ¿no? El primer caso es ver que realmente si la base emisor, que habíamos visto anteriormente, el diodo base emisor que teníamos, o este voltaje base emisor comenzaba a conducir, acá se tenía un diodo ideal. ¿Sí? Acá pueden haber diferentes curvas dependiendo de este otro diodo, ¿no? Colector base. Y esta se podría reducir el modelo, ¿sí? Un modelo matemático circuital, aquí es básicamente también, igual que anteriormente lo hemos visto, como si fuera una fuente de tensión y acá tuviéramos una resistencia, o más simplemente, que esto fuera ideal y que simplemente fuera una fuente de tensión. ¿De acuerdo? Y no considerar la resistencia, que es esta pendiente que tiene esta línea o esta recta. Vamos a comenzar a ver el funcionamiento de un transistor en modo común. ¿De acuerdo? Entonces, en modo común habíamos dicho que se tenía que polarizar de la siguiente manera, ¿no? Aquí tendría que tener un diodo entre emisor y base para que funcione. Y tendríamos que tener un diodo entre colector y base. Esta es la polaridad que debe tener, es decir, el emisor en este caso
que es diferente a este es un PNP, ¿no? La base, el emisor tiene que tener mayor tensión que la base, y obviamente el colector debe tener una menor tensión que la base para que comience a circular la corriente a través de él. Y su salida es que la corriente colector tiende a ser la corriente emisor, y la corriente base, normalmente en microamperios, tiende a ser 0, ¿no? Entonces, hay un factor que se llama el factor alfa, que es la relación entre la corriente colector sobre la corriente de emisor. Este factor alfa es menor a 1, pero se sobreentiende que es muy similar a 1. Recordemos que siempre la corriente de emisor en cualquiera de los dos transistores es, tanto PNP o NPN, es mayor que la corriente de colector, pero es muy próxima. ¿De acuerdo? Pero esta relación se da entre portadores mayoritarios. ¿Qué significa eso? Que no se da con los portadores minoritarios. Algo que me olvidaba de decirles acá es que, bueno, estamos hablando de algunos tipos de transistores que se llaman BJTs. Y el B es Bipolar Junction Transistor. ¿Qué significa bipolar? Que tiene dos corrientes. Tiene una corriente de portadores mayoritarios y una corriente de portadores minoritarios, que es muy pequeña. Es por eso que viene el nombre de bipolar. En algún lugar lo he puesto. Entonces, formalmente definimos que la corriente de colector es igual a alfa por la corriente de emisor más los portadores minoritarios. ¿Sí? Que en este caso tienen a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Pues hay un alfa tanto para corriente directa como para corriente alterna, igual que un diodo. Y la definición de alfa para corriente alterna sería el cambio de corriente en colector sobre el cambio de corriente en emisor para un voltaje de tensión entre colector y base constante. En este caso, en un transistor en masa común, alfa CA y alfa CD, es decir, el alfa en corriente directa y el alfa de corriente alterna, son son de valores muy cercanos y se les puede considerar que son iguales. ¿De acuerdo? Este es el sentido de flujo, obviamente, si suponemos que no hay corriente en la base. Muy bien, vamos a ver un ejemplito, como siempre, para comenzar a verlo. Y después de esto les explico esta parte de acá, que es muy interesante. Lo vi ahí en una página web. Nos dice, la resistencia de entrada de circuito abierto, de corriente alterna, perdón, de determinada es muy pequeña. Y por lo regular varía, dice, de 10 a 100 ohmios. ¿Sí? La resistencia de entrada, es decir, esta resistencia acá es muy pequeña y varía entre 10 y 100 ohmios. La resistencia de salida del transistor, en este caso, por lo general es bastante alta y dice que varía entre 50 kiloohmios y 1 megaohmio. Es decir, la entrada, que es el emisor, es una resistencia baja y la salida es una resistencia alta. Entonces, dice, la diferencia en la resistencia se debe a la unión polarizada en directa, la entrada entre base y emisor. Acá, como habíamos dicho, hay un diodo polarizado en directa y es por eso que la resistencia es baja. Y la parte de la resistencia de salida tan alta es porque hay una unión polarizada en inversa en la salida entre base y colector. Entonces, la resistencia acá es alta. Entonces, para este circuito vamos a intentar encontrar la ganancia de este circuito, de este transistorcito. Entonces, si ya me dan un voltaje de entrada que es 200 milivoltios y yo tengo una resistencia de entrada, ojo, tengo una resistencia de entrada de mi transistor de 20 ohmios, puedo hallar la corriente de entrada. Básicamente es la división entre el voltaje y la resistencia. Entonces tendría 200 milivoltios entre 20 ohmios, me da 10 miliamperios. Suponemos que el alfa tiende a ser igual a 1, que es por lo general. Y si yo tengo acá una corriente de 10 miliamperes a la entrada, obviamente la salida también voy a tener una corriente de ¿cuánto? De 10 miliamperios.
Pero ojo, si ya tengo acá una corriente de salida de 10 miliamperios y tengo una resistencia de 5 kiloohmios, ¿sí? Lo que voy a hacer es, para llevar el voltaje a la salida del transistor, multiplicar la corriente por la resistencia, lo cual sería 10 miliamperios por los 5 kiloohmios que tengo, y me da un voltaje de salida de 50 voltios. La ganancia se define como la relación de la salida sobre la entrada, y en este caso, si yo tengo 50 voltios a la salida y solamente tengo 200 milivoltios a la entrada, su relación es de 250. Entonces, este transistor tiene una ganancia de 250. ¿Qué dice? La amplificación del voltaje de la configuración en base común varía de 50 a 300. Y este fue uno de los primeros modelos, el de base común, que se hicieron. Y es por eso que dicen que tienen el nombre de transistor, que viene, no sé si sea tan real, de la palabra transfer resistor. Transfer resistor significa transferencia de resistencia. Y lo que estamos viendo acá es realmente una transferencia de resistencia, de una resistencia baja a una resistencia alta. Y es por este cambio de resistencias que en este circuito de base común del transistor se obtiene la ganancia. ¿De acuerdo? Configuración, bueno, vamos a pasar a la configuración de emisor común. O bueno, yo creo que acá mejor lo dejo, para que comencemos con emisor común a la siguiente clase. Muy bien, señores. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Vamos a ver quién ha escrito. Arréglame mi Ampli Henry, no sé qué será eso, pero bueno. Mejor no veo esto por acá. Ok, señores. Si no hay más dudas, Profesor, estamos dando... Sí, a los transistores, los procesadores de las computadoras, por ejemplo, sí, ¿son los mismos? sí, claro que sí. Es decir, toda la electrónica, absolutamente toda la electrónica, está basada actualmente en transistores. Pronto ya tendremos el grafeno, pero cuando hagan grafeno estoy seguro que van a aplicar la técnica de transistores. ¿De acuerdo? Es Y decir, tienen el mismo tipo NP, NP, pero microscópicos. exacto, es decir, si tú te das cuenta, estas secciones NPN o PNP no necesitan ser muy grandes. Muchas veces son de micras. Y lo que vemos alrededor de esas micras es el encapsulado que nos venden. Siempre, bueno, intenten romper un transistorcito. Es algo que siempre les digo a los chicos, para que se den cuenta que realmente lo que tienes de semiconductor es una cosa muy, muy pequeña. Básicamente lo que tienes es un encapsulado para que lo puedas conectar. Pero el semiconductor es muy pequeño, ¿de acuerdo? Y hay técnicas y hay toda una teoría de semiconductores que te permite, pues, hacer algunos circuitos en paralelo y multicapas, etcétera, que han avanzado muchísimo para poner transistores que se comunican entre ellos, no solamente en un espacio, pues, plano, sino también hacia arriba, en 3D. Entonces, hay mucho avance en los semiconductores. Es toda una teoría. Nosotros estamos viendo la parte sencilla de un semiconductor, pues hemos visto dopado poquísimo y realmente en el dopado hay mucha teoría. Es decir, el dopado, pues hay que saber dopar los semiconductores porque hay zonas que van alterándose y todo eso tiene una teoría. Es decir, hay tamaños mínimos y máximos que no se pueden sobrepasar en los semiconductores por las técnicas de dopado actuales y que cada vez mejoran. Si el dopado fuera perfecto y no habría que tener unas dimensiones predefinidas, se podría hacer cosas infinitamente pequeñas, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un curso un poquito más avanzado acerca de semiconductores. Hay toda una teoría de semiconductores y hay muchísimos libros basados en estos, si alguien está interesado, ¿no? Muy bien. Yo he enseñado muchísimos cursos en la carrera. Creo que he enseñado como 10 cursos ya.
Mi base es básicamente electromagnetismo. Me he enseñado pues antenas, microondas, alta frecuencia, campos electromagnéticos y pues me he enseñado otros cursos también. Les he enseñado multimedia, señales. Me he enseñado una infinidad de cursos. ¿De acuerdo, chicos? Pero bueno, mi base mayor es en electromagnetismo, ¿no? Y ahora pues estoy acá en circuitos electrónicos y espero pues que hacer un buen trabajo con ustedes, señores. Muy bien, chicos. Tengo una reunión a las 3:15, así es que tengo que volar inmediatamente a esta. Pues acá dejo la clase y lo que sí es importante es que tienen un plazo más hasta el día lunes para hacer sus grupos, los que aún no han formado los grupos. Y les voy a pasar, le voy a subir esto este paper de oximetría, lo voy a subir a clase virtual, la tarea 3 que les he dicho, y estas diapositivas. Entonces más tarde se las subo, señores. Y bueno, dejamos de grabar y me despido.